a nuestras columnistas aquí en el estadio, iba a decir. Bueno, sí. Puede ser también, en el estudio. La verdad que esta semana lo que me costó, lo que me vienen costando toda la semana ya, realmente... Pero bueno, hay movimientos en tu vida también. Uno tiene que ser amable con sus procesos. Me enseñó mi psicóloga. Sí, es verdad, es verdad. Tengo que ser amable conmigo misma. Sí. Y los fallidos que uno comete también. Sí, está buenísimo. Cuando empezás a aceptar todos los fallidos, vivís una vida mucho más tranquila. Más plena. Bueno, Rochita, ¿con qué te venís hoy? Mira, este chisme es, la verdad que es una situación bastante jodida, porque nos vamos para Colombia, donde falleció este lunes Miguel Uribe Turbay. Uh-huh. Miguel Uribe Turbay tuvo un atentado el pasado 7 de junio y era un máximo referente de la derecha. Ahí vemos, la gente que está en YouTube va a poder ver una imagen. La verdad que la imagen del momento del atentado... Justo lo estaban filmando y se ve en todos los planos. Estaba subido arriba de unas cajitas de verdura, uh-huh, dando un discurso al oeste de la ciudad de Bogotá, en un barrio, y salta un pibito, que después enseguida lo agarraron 15 años el pibito, papá. Viste que no se andan con vueltas los colombianos y las colombianas para estos temas. La violencia política, si bien se trabajó muchísimo para el regreso de la paz, la violencia política sigue siendo un poco moneda corriente. Y la verdad que este crimen y todo lo que pasó alrededor de la figura de Miguel Uribe Turbay terminó obviamente desde el 7 de junio hasta hoy, hasta el lunes, digamos, que fue la muerte, terminó siendo una situación bastante complicada y complica muchísimo a Petro, más allá de que Petro fue el primero en salir a dar el pésame y a decir tenemos que investigar esto, y que la fiscalía está avanzando en el caso porque lo vinculan más a un crimen narco que a un crimen que venga promovido desde el gobierno. Pero si Petro es de izquierda y Uribe Turbay era el referente de la derecha, el único precandidato que estaba plantándose un poquito y teniendo algún tipo de bancada política, uh-huh, y además de dos apellidos, o sea, si bien no tiene nada que ver con Álvaro Uribe, que es el que está preso, Turbay fue como uno de los que impulsó al otro Uribe a la fama, pero sí, él es el nieto de ese que fue presidente en los 80 de Turbay, así que tenía un apellido importante en Colombia. Y viste que en este tipo de casos, los medios, sobre todo los que están en contra de Petro, te dicen: si murió el contrincante de Petro, 2 más 2 es 4, lo mató Petro. Básicamente dicen que Petro, por más que no hay ninguna prueba que diga que pasó esto. Miguel Uribe Turbay tenía 39 años, se había consolidado como una voz de la oposición al gobierno de Petro, que es el presidente, que ya sabemos, el primer presidente de izquierda que tiene Colombia desde siempre, digamos. Siempre Colombia lo gobernaba o la derecha o la ultraderecha, pero estaba en el centro democrático y tenía esta cuestión, Uribe Turbay, de que era el único candidato más o menos limpio, más o menos que estaba como guiando o teniendo un camino de esperanza para las derechas en Colombia. Ajá. ¿Por qué? Porque lo metieron preso al Uribe, al del uribismo, al que la semana pasada fue que hablamos, o la anterior, de que habían metido preso a Uribe. Sí, la anterior. Exactamente, y que Uribe en Colombia fue uno de los que financió y los que... no financieramente, sino como que promovió el paramilitarismo, promovió que los milicos hagan cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, la derecha estaba muy vapuleada ya en Colombia, porque decían, bueno, no, la verdad que estos tipos son poco democráticos y eso. Sin embargo, Uribe Turbay venía haciendo su carrera bastante limpio. La investigación, obviamente, sobre el magnicidio apunta a disidencias de la Segunda Marquetalia, que habían ordenado el crimen. ¿Qué es la Segunda Marquetalia? Una organización. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí, porque no podemos ni afirmar de que son de la política o que son del narcotráfico. Vamos a poner una organización y que la justicia vaya develando después, porque viste que uno cuando está chismoseando
no tiene todos los datos. Claro, y bueno, Pero va bueno, recolectando de a Claro, poco. pero vos vas viendo así, vas viendo cómo se unen los hilos y ahí es como que decís, bueno, esto viene por acá, viene por acá. El sicario, como decíamos, un menor de edad de 15 años, lo agarraron enseguida porque habían cámaras por todos lados, porque lo filmó un montón de gente. 15 años el pibe. Hay otro pibe que salió a declarar, que se entregó solo y dijo, a mí me habían querido también dar un arma y me habían querido juntar, pero la verdad que yo me arrepentí y no pude, pero este pibe sí. Hay otras 5 personas detenidas, tenemos ahí las fotos de los responsables, que el más importante es Elder José Arteaga Hernández. Viste que en Colombia, en Centroamérica, se usa mucho lo del doble apellido y estos nombres así, que era el costeño, ese es el más importante, que es el que habría reclutado a los implicados y coordinado toda la logística del ataque. En ese sentido, se calcula que pudo haber recibido hasta 1.000 millones de pesos y tiene un historial delictivo bastante importante. También, bueno, obviamente salieron otros detenidos como Caterina Andrea Martínez, que es la única mujer en el caso. Caterina Andrea Martínez fue la que suministró el arma. Sigue siendo la foto 3. La agarran, ella se había cambiado el color de pelo, se había cambiado el look y la agarran en el medio de otra ciudad. La encontraron enseguida. Eso es también el tema. Está avanzando muy rápido la causa y están encontrando a todos los autores. Es decir que investigación hay. Investigación hay, la justicia está avanzando en este caso. Bueno, William Fernando González Cruz, que es otro de los cabecillas logísticos, Carlos Eduardo Mora González, conductor del escape, que encontraron enseguida el auto en el que había llegado, en el que se trató de escapar este pibito, el autor material, y Cristian Camilo González, que es el encargado de la huida también en una moto. ¿Qué es lo que pasa con toda esta gente? Que son todos como cabecillas, si se quiere, o integrantes de una banda, si se quiere, de sicarios y eso, pero no se sabe quiénes están detrás. Por eso no se sabe si es un crimen que tenga que ver con el narco, con sus diferencias políticas con Petro, porque obviamente si vos mirás Noticias Caracol, como decíamos la semana pasada, los gorilas que son lo en contra que están de Petro. De hecho ahora, dato al pie, tienen un problema con una isla entre Colombia y Perú. Es una isla que viste que las islas que se generan como bancos, sí, en esos ríos que son que tienen tanto sedimento y se generan estas islas, y es un territorio bastante importante esta isla, que bueno, ellos tienen su tratado entre Colombia y Perú desde el 40 más o menos, el 35, 40, 1940 ponele, y esta isla se empezó a generar a partir de 1970. Y Dina Boluarte en Perú dijo, esta isla es mía. Y los colombianos dicen, no, pará. Acá hay un montón de comercio, un montón de cosas. Está la isla en un medio del pasadizo de comercio para Brasil. ¿Cómo que esta isla es tuya? Pará, charlémoslo. No podés cortarte sola y decidir para quién es esta isla. Y los medios colombianos dicen, no, la isla es peruana. En vez de pensar en así que están en un tire y afloje ahí entre quién es. Así que imagínate si hay un líder opositor muerto, obviamente por poco le dio el arma y las balas Petro a este pibe de 15 años. Así que la verdad que tienen con qué pegarle ahora, pero tampoco se puede decir, bueno, le tiraron un muerto, sino que es algo que sucedió, ¿no? Obviamente refuerza el discurso de la seguridad en Colombia, que el discurso de la seguridad en Colombia ha traído muchos problemas a la vida democrática colombiana. Ya sabemos lo que pasó con los falsos positivos, ya sabemos lo que costó también hacer un proceso de paz. Algunos dicen de que en realidad era algo que le estaba cobrando la FARC, pero el pibe el señor que murió tenía 39 años, ni siquiera fue parte de eso, pero sí su familia, ¿no? En algún punto. Obviamente se dieron mensajes de solidaridad de todos lados, de todo el arco político, y sin embargo hay algunos sectores de derecha y algunos políticos que están en campaña que sugieren que Petro es el líder atrás de este crimen, y el expresidente Álvaro Uribe, uno de los más críticos a Petro y que estuvo preso y eso, también acusó directamente a Gustavo Petro.
Petro, por su parte, tenemos ahí en la foto número 4, saca un comunicado en el que dice que no va a ir al cortejo fúnebre y dice: no debo dejarme calumniar porque es un delito a la vista y tengo la obligación como funcionario de público de denunciar el delito. No hay una sola prueba de investigación que insinúe siquiera que el gobierno es responsable del senador Miguel Uribe. Es lo que dijo Gustavo Petro y explicaba que, bueno, la calumnia también es un delito y que se va a definir qué es lo que va a hacer con eso. Pero bueno, decide no ir al cortejo fúnebre porque puede generar algunas controversias. La que sí va al cortejo fúnebre es Francia Márquez, su vicepresidenta, con la que tuvo algunas peleas. Sí. Las peleas con Francia Márquez vienen porque hay mucha controversia ahora con la figura de Francia Márquez. No quiero tampoco meter la pata, voy a afirmar algunas cosas, pero algunos dicen que, bueno, hizo toda su carrera como feminista y de la comunidad afro, y que una vez que llegó al gobierno, como que se desligó un poco de las bases. ¿Qué puede pasar también, no? Sí, sí, siempre pasa. Pero tuvo tuvo muchas diferencias Francia Márquez con Gustavo Petro porque hace un tiempo, a principio de año más o menos, y esto creo que lo conversamos acá también, un senador de derecha, un ex legislador de derecha que estaba en Estados Unidos, que había sido su ministro de Relaciones Exteriores, no, de Comercio Exterior, había ido a Estados Unidos a decir: no, tenemos que sacar a Petro, es un viejo borracho, que no sé qué, lo saquemos a Petro y la dejemos a Francia Márquez. Dijo así, le dijo a los senadores republicanos. Los senadores republicanos le dijimos: la verdad es que no tenemos ningún interés en este momento de hacer ningún tipo de intervención en Colombia. Gustavo Petro se enteró, la acusa de traición a la patria y le dice a Francia Márquez: che, ¿por qué te están nombrando a vos en este conflicto? Así que tienen ahí esa historia. Pero bueno, Francia Márquez va a ser la encargada de representar al gobierno de Gustavo Petro en este cortejo fúnebre al recientemente asesinado. Bueno, obviamente que estuvo mucho tiempo también en terapia intensiva, y la verdad que es un crimen que conmociona toda la vida política ahí en Centroamérica. Claro. Por último, contarles la historia del secuestro y el asesinato de Diana Turbay, que es la madre de Miguel Uribe Turbay, que fue asesinada, Diana Turbay, por nada más y nada menos que Pablo Escobar. Hace muchos años. Su padre, o sea, el abuelo del senador asesinado es Julio César Turbay, que fue el presidente del país entre el 78 y el 82 y ocupó varios cargos diplomáticos. La madre, Nidia Quintero, la madre de Diana, era filántropa y trabajaba en una fundación por la solidaridad en Colombia. Diana había nacido en 1950, era la mayor de 4 hermanos y estudiaba Derecho. ¿Qué hizo Diana? Bueno, se empezó a dedicar al periodismo allá en Colombia. Ajá. La BBC reportó que se casó 2 veces, o sea, dice que tuvo su primer marido, el segundo, Miguel Uribe Ordoño, con el que tuvo a Miguel Uribe Turbay en el 86. ¿Qué es lo que hizo Diana Turbay? Bueno, ella era reconocida periodista, su papá había sido presidente, ya tenía una carrera bastante consolidada, y empezó a tener una revista independiente. Estaba obviamente todo el contexto de violencia política de Colombia, que ya lo conocemos, política y del narco, porque de repente cobra mucha relevancia la figura de Pablo Escobar. Y ella dicen, bueno, va a poder hacerle una entrevista y la llaman por teléfono y le dicen: te conseguimos la entrevista que querías con el líder del Ejército de Liberación Nacional, le dicen a Diana. Bueno, y ella dice: buenísimo, porque es la guerrilla más poderosa en ese momento. O sea, en ese momento era más poderoso el Ejército de Liberación Nacional que la FARC todavía. Entonces dice: buenísimo, yendo a hacer la entrevista, pero cuando llega a el lugar donde le habían dicho, en la selva, la entrevista era una trampa, era una emboscada de los extraditables. El rival político de los Turbay,
que era nada más y nada menos que Pablo Escobar. Así que también lo que dicen es que Pablo Escobar lo hizo esto en venganza con el papá de Diana, con el expresidente Julio César Turbay, con el que habían tenido algunos acercamientos y algunos alejamientos, como son los vínculos entre la política y el narco. Dicen que fue una cobrada de favores por la que asesinaron a la mamá de quien ahora es la nueva víctima de la violencia política en Colombia. Así que bueno, esperemos, vamos a seguir viendo y vamos a seguir qué es lo que pasa en Colombia, porque la verdad que queda bastante tiempo todavía para las elecciones. No es que se da este crimen en un contexto de elecciones. Claro. No es que, bueno, pasado mañana hay que votar y no se quedan sin un candidato. Todavía tienen tiempo para construir un candidato y una campaña firme. Seguramente utilicen este caso en la derecha para construir alguna cosa, pero bueno, la derecha se queda como bola sin manija porque no tiene ningún candidato potable que no sea del uribismo, digamos, como sí lo era Miguel Uribe Turbay. Y hay que ir viendo también qué es lo que dice la justicia, porque también en estos casos es importante. Lo importante igual es que todos los implicados inmediatos en el caso están presos, ya están detenidos. Hay que ver quiénes los financiaron, quiénes fueron los que pensaron todas estas ideas. Por último, y para cerrar esta columna, hay que hablar un poco, y nos tenemos que cambiar de continente, porque en estas semanas, como ya venimos siguiendo hace bastante tiempo, se dieron varias declaraciones de distintos, de Madonna, por ejemplo, de un montón de gente hablando de genocidio. Si vos escuchás o ves a alguien hablando de Israel y que no pronuncia, de Israel y Palestina, y no pronuncia la palabra genocidio, duda de la fuente, porque ya lo que dicen en la situación de Palestina es que hay un punto de no retorno, que ya es tan fuerte lo que está pasando, que los mandan comida, y en la fila donde hacen comida, donde están pidiendo comida los palestinos, les pegan tiros. Ya están saliendo a hablar muchísimos periodistas. Asesinaron esta semana a 4 periodistas de la Al Jazeera, que es la cadena de noticias de árabe por excelencia. Los asesinaron, a uno lo acusaban de ser terrorista, porque básicamente contaba la verdad, y la verdad que la situación ya directamente es un peligro para todo el mundo. Ya decíamos, hay las agencias francesas, las agencias alemanas que mandan periodistas, no pueden mandar a periodistas, o no los pueden sacar de ahí. Los periodistas están pasando hambre, pero bueno, los que la están sufriendo muchísimo más son el pueblo palestino, y hay muchísimas acciones en contra de lo que está pasando allá. Por suerte hay un mundo que está consciente, que se está despertando. Lo que no está habiendo es alguna acción concreta de la ONU o de muchos países que decidan cortar algún tipo de relación con Israel, porque es la única forma que uno dice, ¿qué es lo que se puede hacer? La verdad, uno como ciudadano, más que quejarse y salir a manifestarse como lo hicieron esta semana en distintos lugares del mundo y acá en Argentina también, más que eso como ciudadano no puedes hacer. Los que tienen que hacer cosas son los líderes del mundo, son los países que financian esta guerra, que tienen comercio con Israel, que tienen que decir de alguna forma que lo paren. A Netanyahu le corrieron un juicio que tenía por corrupción, que iba a ser en estos días y pasa a ser después de septiembre, y no hay ninguna forma que vos digas que lo vayan a frenar esto. La población palestina está encerrada en un territorio muy chiquitito y están matando todos los días como si fueran moscas. Es realmente entristece mucho que estemos viviendo en este mundo y que esté pasando esto, y que el mundo sigue como si nada, y que vos ves que, no sé, se hablan de un montón de cosas y esto parece que queda como por fuera de un montón de agendas. Así que, por lo pronto, decirle a la audiencia de la radio igual es bastante, conoce el tema porque siempre lo estamos abordando. Decirle a la audiencia de la radio que si llegan a ver un medio de comunicación, un corte de noticias o algo donde hablan de la situación y no mencionan la palabra genocidio, desconfíen de esa fuente. Excelente, Rochita. Muchas gracias por el chisme. Ahí nos fuimos para Colombia, nos fuimos para varias partes del mundo. Me encantó. Gracias. 55 minutos de las 7 de la mañana hasta las 9. Estamos en Caídas del Catre.